En el mágico reino de Peruanus, la larga guerra por el trono finalmente estaba llegando a su fin, donde se trazó un plan para derrocar al noveno príncipe, Enrique. Esa misma noche, los conspiradores que habían esperado este momento por mucho tiempo vieron a su príncipe como el único digno de ser el próximo rey. Describiendo su decisión como la correcta, el segundo príncipe dio sus órdenes. Ordenó un ataque al palacio aislado donde residía el noveno príncipe, enfatizando la necesidad de no dejar testigos. Ordenó la muerte de todos, desde guardias hasta sirvientes, pero antes de proceder con el plan, uno de sus seguidores dudó por un momento, pareciendo querer decir algo, lo que enfureció al príncipe. El príncipe exigió que hablara de inmediato, pero antes de que el seguidor pudiera terminar su oración, alguien vino por detrás y le rompió el cuello. Una figura misteriosa con cabello blanco y ojos rojos apareció, preguntándole directamente al príncipe si era el segundo príncipe. El príncipe estaba en shock y aturdido por este repentino intruso, gritándole con ira. Exigió saber quién era este intruso. Uno de los guardias del príncipe consideró al intruso como una simple rata que había infiltrado el palacio. El guardia lanzó rápidamente un feroz ataque contra él, pero se sorprendió al notar los ojos rojos del intruso, dándose cuenta de que era uno de los Magiclus Garuda, una raza que consideraban inferior y marginada en su sagrado reino, por no poseer habilidades mágicas. Mientras el guardia intentaba menospreciar al intruso, diciendo que los ataques sorpresa no funcionarían, el intruso lo sorprendió con un violento y directo asalto físico. ¿Qué estás haciendo? El príncipe le gritó enojado al guardia, enfatizando que lo que había recibido era solo un puñetazo carente de magia. El intruso nombró su técnica Stahlschlag, el golpe absoluto, explicando que cuando se golpea el hueso nasal en un cierto ángulo, sus fragmentos perforan el cerebro, y en ese momento todos son iguales, ya sea que posean magia o no, porque todos son solo humanos. El otro mago quedó atónito ante la escena y comenzó a conjurar un poderoso hechizo de rayos. Se llamaba Keifen Stolz, rompecuellos, ordenando a los espíritus de los rayos que se reunieran en su mano. Pero antes de que pudiera completar su hechizo, el intruso le dio un golpe preciso que dislocó las suturas de su mandíbula superior. Le dijo que ya no podía pronunciar conjuros y debía retroceder. El mago se negó enojado a rendirse. Declaró que podría prescindir del conjuro, pero el intruso fue más rápido, acabando con él con un movimiento ágil. Antes de que pudiera hacer nada, le dijo que había sido advertido. El segundo príncipe estaba aterrorizado, incapaz de comprender cómo alguien podía derrotar a un espadachín de rango A y a un mago en un instante sin usar magia. Creía que era imposible. El intruso respondió con calma, preguntando por qué estaba sorprendido y diciéndole que no había ninguna regla. Dijo que se necesitaba magia para derrotar a un alcaide. En un estado de terror, el príncipe acusó al intruso de haber sido enviado por Enrique. El intruso respondió que de hecho era un asesino, pero no un subordinado de Enrique. Lo hacía por un amigo. El segundo príncipe se burló de la idea de que un miembro de la familia real tuviera un amigo como él, llamándolo ridículo. Luego continuó insultándolo, diciendo que era mero ganado y uno de los Garudas sin magia. En un intento desesperado por salvar su vida, el príncipe le ofreció al asesino el doble de lo que le pagaban, incluso el triple, pidiéndole que dijera su precio, pero el asesino respondió con frialdad que no eran ganado, y luego lo terminó. Después, se anunció oficialmente que la muerte del segundo príncipe fue debido a una enfermedad, y se celebró un gran funeral por él. Con eso, la larga oscuridad que había pesado sobre la corte real se levantó. El asesino entonces apareció en presencia de Enrique, quien le agradeció por deshacerse de su hermano, y le dijo que el asunto estaba resuelto. Él se convertiría en el próximo rey. El asesino lo felicitó y le preguntó cómo se sentía al lograr su sueño de toda la vida, pero Enrique respondió que esto era solo el comienzo de su sueño. Enrique luego juró una vez más que tan pronto como ascendiera al trono, aboliría todas las leyes que discriminaban a los sin magia, prometiendo que el pueblo de su amigo nunca más sería llamado ganado. El asesino expresó su completa confianza en Enrique y su creencia de que cumpliría su promesa. Enrique lo describió como su mejor amigo. Enrique le preguntó a su amigo si asistiría a su ceremonia de coronación, pero el asesino declinó, explicando que como Garuda lo echarían de un lugar así. Enrique se rió y le aseguró que no dejaría que eso sucediera porque él era el rey. El asesino le agradeció por su consideración, pero sugirió que no causaran problemas justo después de su coronación. El asesino, a quien Enrique reveló que se llamaba Iván, explicó que las mentes de las personas necesitan tiempo para cambiar y que podría esperar. Enrique entendió y sugirió, ya que la pelea había terminado, que regresara a su ciudad natal por un tiempo para descansar. Iván acogió la idea y aceptó con una sonrisa. Enrique se sintió complacido al ver que Iván había aceptado su sugerencia. Iván decidió pasar un tiempo con su familia. Más tarde,
Iván regresó a su alojamiento y se preguntó si la lucha había terminado de verdad. Iván pensó que no tener magia lo hacía indetectable, una característica útil solo para asesinos. Enrique le había dicho anteriormente que los enemigos a los que enfrentarían de ahora en adelante eran los magos más poderosos del reino, desde espadachines mágicos hasta artistas marciales que usaban hechicería. Se preguntó si realmente podría enfrentarse a héroes como ellos. Iván llegó a una decisión. Si ese era el caso, también aprendería magia. Enrique se sorprendió por la decisión de su amigo y comenzó a preguntarse cómo podría aprender magia si no tenía maná. Pero Iván estaba decidido con su plan. Decidió que se sumergiría en el estudio de la magia más que nadie más vivo, y al mismo tiempo perfeccionaría artes marciales lo suficientemente fuertes como para superar a la propia magia. Con eso, como explicó, su plan estaba completo. Enrique entendió la determinación de su amigo y le dijo que eso era precisamente lo que esperaba de alguien como él. Iván admitió que la pelea había sido larga y ardua. Después, la escena cambió a un bullicioso mercado en la capital. Iván caminaba incógnito con su capucha entre la gente cuando un vendedor de frutas frescas y raras del sur llamó su atención. Decidió comprar una como regalo para su familia, a la que no había visto en un tiempo. Iván recordó esto con una sonrisa. Pensó en una persona querida para él que siempre amaba esta fruta, e imaginó lo feliz que estaría con el regalo. Se acercó al vendedor y pidió una fruta. El vendedor le dijo que el precio era una sola pieza de cobre, pero su expresión cambió rápidamente a desdén. Le ordenó a Iván que se fuera, señalando un letrero que prohibía vender a la gente garuda. A pesar de esto, Iván extendió su mano con 2 piezas de plata, preguntando de manera calmada pero firme si le vendería o no. La escena atrajo la atención de los transeúntes, que comenzaron a susurrar sobre un garuda caminando tan abiertamente en la capital. Sus susurros pronto se convirtieron en miedo cuando una persona advirtió a los demás que no se acercaran a él, no fuera que su maldición se transfiriera a ellos y perdieran su magia. No fuera que su maldición se transfiriera a ellos y perdieran su magia al escuchar la palabra maldición. Iván revisó la historia de su pueblo, los Garuda, la única raza en el mundo sin magia. Recordó cómo un antiguo rey había ideado un plan para convertir a los Garuda en ganado para servir a los usuarios de magia Al-Qaid. Esto llevó a la creación de un sistema, donde el poder y el estatus se basaban en la magia, permitiendo a quienes tenían magia explotar a los que no. Los Garuda sufrían de un trabajo forzado mortal, eran utilizados como carne de cañón en guerras y eran aplastados bajo el peso de impuestos injustos. Cuando su descontento creció, se cometieron masacres en su contra, y luego la monarquía desviaba la ira del pueblo y culpaba de todos los desastres del país a la maldición de los Garuda. Iván se dio cuenta de que todo esto era solo una manera despreciable de la clase gobernante para distraer de sus propios problemas, y se preguntó con tristeza si algún día llegaría cuando la gente de su aldea pudiera sonreír. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una niña que corría frente a él, pidiéndole a sus amigos que la esperaran, pero se cayó frente a él y comenzó a llorar. Iván se acercó a ella y le preguntó si estaba bien. La niña lo miró y en lugar de responder, señaló sus ojos diciendo que estaban rojos. Iván lo admitió con hesitación, solo para que la niña lo sorprendiera al decir inocentemente que sus ojos eran hermosos. Iván se sorprendió por la respuesta de la niña. La niña le agradeció a Iván y corrió tras sus amigos. Él respondió con una cálida sonrisa, diciendo que al final todos eran humanos. Este encuentro llenó a Iván de esperanza. Creía que este país podría cambiar, que él y Enrique provocarían este cambio, y que esto era solo el comienzo. Creía que este país podría cambiar, que él y Enrique provocarían este cambio, y que esto era solo el comienzo. La tarde cayó, e Iván caminó solo, preguntándose si habían pasado 10 años desde que dejó su hogar y si su familia estaría feliz de verlo. Entonces, recordó el día de su partida, cuando los miembros de su familia le aconsejaron en broma que regresara con una esposa. Recordó a su madre animándolo a dar lo mejor de sí y asegurándole que si las cosas se ponían difíciles, siempre podría regresar a casa. Su hermana menor, Marina, prometió que le haría su sopa de champiñones favorita a su regreso. La escena terminó con recuerdos de cálidos abrazos y sus deseos para su viaje seguro. Iván sostenía el collar que su hermana le había hecho. Esto lo hizo extrañarlos aún más. A medida que Iván se acercaba a su aldea, vio llamas que la consumían por completo. Sintió que algo estaba mal. De repente, vio enormes llamas ardiendo en dirección a su hogar. Corrió, gritando por sus compañeros aldeanos, preguntando si todos estaban bien. Encontró a un aldeano con heridas graves, pero lo que vio a continuación fue mucho peor. La aldea estaba completamente destruida y los cuerpos estaban esparcidos por todas partes. Al principio se preguntó si era un ataque de bandidos,
pero se dio cuenta de que la brutalidad de la masacre estaba más allá de lo que harían los ladrones. Mientras buscaba ansiosamente, no encontró a su madre ni a su hermana Marina entre las víctimas. Iván corrió por la aldea en llamas. Con la desesperanza de encontrarlas vivas, sintió un dolor al pensar que había hecho todo. Había luchado todos esos años por ellas, ya que su único sueño era hacer de este país un lugar donde su madre y Marina pudieran vivir felices. Al acercarse a su casa, se encontró con un cuerpo colgando de un tronco de árbol. Se detuvo en shock, preguntándose si ese cuerpo era el de su madre. Se acercó. El verdadero shock llegó cuando confirmó que el cuerpo era efectivamente el de su madre. En medio de su shock y desesperación, oyó una voz tenue llamándolo hermano. Iván se dio cuenta de que la voz era la de su hermana Marina, y corrió hacia ella mientras yacía herida en el suelo. La sostuvo en sus brazos, diciéndole que se aferrara, pero ella le dijo débilmente que corriera, advirtiéndole que los atacantes iban tras él. Iván estaba en shock. Se preguntó si los atacantes eran remanentes de la facción del segundo príncipe, pero desestimó la idea. Le dijo a su hermana que dejara de hablar y prometió llevarla a un lugar seguro. Iván estaba en shock. Cuando vio cuánto sangre había perdido su hermana, Marina trató de hablar a pesar de sus heridas. En sus últimos momentos le dijo que se había convertido en una cocinera hábil y deseó que él hubiera podido probar su comida. Mientras las lágrimas de Iván caían sobre su rostro, Marina tocó su cara y le dijo que no se culpara, asegurándole que lo que pasó no fue su culpa. Luego falleció en sus brazos. En ese momento, una espada atravesó repentinamente la espalda de Iván. Uno de los caballeros reales elogió a quien dio el golpe. Se oyó una voz elogiando a los caballeros reales por su excelente trabajo, declarando que habían matado a Iván. El caballero que dio la puñalada notó que Iván todavía estaba de pie a pesar de su herida fatal. Iván se dio la vuelta con ojos rojos brillantes, y el caballero le dijo que tenía una última pregunta. El caballero dedujo que Iván había intencionalmente no esquivado el golpe y le preguntó por qué. Iván le dijo que ya no tenía a nadie a quien proteger. Mientras el caballero se preparaba para dar el golpe final, considerando su estado patético, Iván le hizo una última pregunta. Se preguntó por qué tenían que morir y quién había emitido esa orden. La respuesta fue impactante. El caballero le dijo que este era un decreto sagrado de su majestad Enrique, quien había decidido. El pueblo Garuda ya no tenía lugar en el país. Iván le gritó que era una mentira. Insistió en que era imposible que Enrique emitiera tal orden. En ese momento, una nueva voz interrumpió. Preguntó si ya había terminado, llamando a Iván por su nombre. Iván miró hacia arriba, completamente en shock, al ver a Enrique de pie con calma ante sus caballeros. Enrique le dijo que se había tardado mucho y que estaba cansado de esperar. Con calma, Enrique le recordó a Iván que estaba comprando souvenirs para su familia. Iván no podía comprender la traición y solo podía preguntar por qué. Enrique puso toda la culpa en Iván, explicando que los Garuda, con su habilidad para infiltrarse y evadir la detección mágica, y para matar magos con su fuerza física, junto con Iván mismo que los lideraba. Ambos representaban una amenaza para la paz del reino, y por lo tanto debían ser erradicados. Iván se dio cuenta de que Enrique lo había engañado. Sin embargo, Enrique afirmó que siempre cumplía sus promesas. Había prometido eliminar la discriminación contra los Garuda, y eso es lo que haría. Tenía la intención de borrar su existencia del reino por completo. Iván se enfureció y en un movimiento repentino, el caballero se lanzó hacia Iván. Iván agarró la espada del caballero con sus manos, ignorando la hoja que le atravesaba la mano mientras gritaba el nombre de Enrique y juraba matarlo. Los caballeros se sorprendieron momentáneamente, y Enrique llamó a Iván un monstruo antes de lanzar un poderoso hechizo mágico para enfrentarlo. Mientras los caballeros gritaban para proteger a su rey, Iván desató su última técnica misteriosa, Flor Final de Sombra. Se movió entre los caballeros con velocidad sobrehumana hasta acercarse a Enrique y dar un poderoso golpe. Su ataque chocó contra el ataque mágico de Enrique en una explosión masiva resultante del choque de los dos poderes. Después de la batalla, Enrique miró la escena devastada y comentó burlonamente que Iván, incluso en sus últimos momentos, estaba luchando por proteger el cadáver de su hermana. Agregó que Iván siempre se había negado a someterse a los usuarios de magia, llamándolo un tonto obstinado. Luego se despidió de él. Admitió que Iván era muy fuerte, razón por la cual debía ser eliminado. Más tarde, en otra escena, una criatura parecida a un lobo con ojos rojos apareció sobre el cuerpo de Iván y habló, diciendo que no dejaría que las cosas terminaran. Afirmó que su venganza aún no estaba completa. Esta entidad decidió darle a Iván otra oportunidad. La criatura prometió, diciendo que la próxima vez sería más divertido para él. Luego Iván despertó de repente, preguntándose si todavía estaba vivo y dónde estaba. El lugar le parecía familiar, y de repente su hermana menor, Marina, apareció ante él. Ella le dijo que finalmente había despertado,
Iván estaba aturdido y le preguntó a Marina si todavía estaba viva, lo cual le pareció extraño. Pensando que todavía estaba medio dormido, Iván se preguntó si todo esto era solo un sueño, pero Marina le dijo que su madre estaba preparando una fiesta de celebración. Cuando le preguntó qué estaban celebrando, ella le recordó emocionada que era su cumpleaños. Su madre también apareció y confirmó la noticia, felicitándolo por cumplir 15 años. En ese momento, Iván se dio cuenta de la increíble verdad. Había viajado en el tiempo 10 años y se encontraba con su familia en un día soleado, disfrutando de una comida al aire libre por un momento. Se preguntó si todos los trágicos eventos que había vivido eran solo un largo sueño, pero pronto se dio cuenta de la realidad de que todo lo que había experimentado era real. Todavía podía sentir las artes marciales que había aprendido en su cuerpo y recordaba claramente las últimas palabras de Marina, el olor de su pueblo en llamas, y el agudo dolor en su pecho donde Enrique lo había apuñalado. Todas estas sensaciones le gritaban, confirmando que el futuro que había vivido era una realidad. Marina notó que estaba distraído y le preguntó con preocupación si algo estaba mal, pero él ocultó la verdad con una sonrisa y le dijo que no era nada. Su madre le dijo a Iván: «Vamos, la comida está casi lista». Iván respondió, notando el delicioso aroma que salía de ella. La hermana de Iván lo felicitó por su cumpleaños, llamándolo hermano mayor, y se sentaron juntos en un ambiente alegre. Mientras tanto, en otro lugar, un grupo de magos se movía por el bosque en lo que parecía ser una cacería de herejes. El caballero se disculpó porque no podían llevar a ningún mago de alto nivel o superior con ellos. El mago estaba preocupado por la seguridad de los ciudadanos y la posibilidad de que los caballeros los culparan por cualquier negligencia, pero el otro lo tranquilizó diciéndole que no se preocupara. Explicó que el área a la que se dirigían era el territorio independiente Garuda, y sus habitantes, como aprendieron en la Academia de Magia, no eran considerados ciudadanos, sino meros ganado. El mago ignoró sus palabras y les ordenó que se apresuraran. De regreso con Iván, estaba probando la sopa que su madre había hecho, comentando que su sabor era nostálgico. Su madre se sorprendió por sus palabras, ya que la había hecho para él hace solo unos días, pero él lo disimuló, bromeando que le encantaba mucho. Marina agregó con orgullo que ella también había ayudado a hacerla, así que Iván la molestó, diciendo que se dio cuenta porque los ingredientes estaban cortados en diferentes tamaños, lo que la hizo enojar juguetonamente. Al mirar a su madre y hermana, vivas y bien, estaba seguro de que realmente había regresado 10 años al pasado y que se le había dado una oportunidad para cambiar todo, pero se preguntó cuál debería ser su siguiente paso. Su madre notó su distracción y le preguntó si todavía estaba preocupado por su futuro. Iván recordó que en su vida anterior, a los 15 años, tuvo que elegir su camino de vida como un chico garuda, sin padre ni negocio familiar que heredar. Tenía tres opciones: trabajar en empleos mal pagados en el pueblo garuda, abandonar el pueblo para hacer trabajos duros y peligrosos mientras soportaba insultos, o convertirse en mercenario. Aunque los garuda no tienen magia, muchos de ellos poseen una inmensa fuerza física, y como no pueden ser detectados por la magia, son considerados excelentes exploradores. Por esta razón, cuando estallaron las guerras, los mercenarios garuda fueron enviados a la línea del frente como carne de cañón para el ejército regular. Si sobrevivían, se les prometía una gran recompensa. Sus pensamientos fueron interrumpidos por su madre, quien admitió que ser mercenario no era tan malo, recordándole que vivían de la fortuna. Su padre había ganado en el campo de batalla, pero expresó su preocupación, ya que él era su único hijo. Iván sabía que la tasa de mortalidad entre los mercenarios Garuda era extremadamente alta. Recordó que en su vida pasada desobedeció a su madre y se convirtió en mercenario. En ese camino conoció a Enrique. De repente sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de la campana de alarma del pueblo sonando violentamente, advirtiendo a los aldeanos de un peligro inminente. Iván se dio cuenta de esto con shock y enojo. La campana de alarma sonaba violentamente, advirtiendo a los aldeanos de un peligro inminente. Iván se dio cuenta de esto con shock y enojo. Había olvidado un evento importante que debía suceder ese día. Salió corriendo, gritando a su madre y a Marina que se mantuvieran alejadas del pueblo, dejándolas confundidas. Mientras tanto, un grupo extremista, que se mantuvieran alejadas del pueblo, dejándolas confundidas. Mientras tanto, un grupo extremista, con antorchas, estaba dirigiéndose a la gente, declarando que su linaje sagrado debía ser protegido de la vil escoria de los Garuda. El líder de los extremistas les dijo que la escoria nace de la oscuridad y que también convoca a la oscuridad. Iván los reconoció de inmediato. Eran los purificadores, un grupo radical, fundamentalista dentro de la religión principal del reino, etiquetados como herejes por sus ideas extremistas. Entre estas creencias estaba la idea de que los Garuda eran agentes del diablo y debían ser exterminados. Fue entonces cuando Iván recordó la verdadera catástrofe en su cumpleaños número 15.
Los purificadores, después de ser expulsados de la capital, habían huido y tomado refugio en el territorio independiente de los Garuda. Iván recordó cómo los purificadores en el pasado habían tomado fácilmente el pueblo debido a la falta de guardias y cometieron las atrocidades más horribles en nombre de la purificación. En ese momento, solo pudo esconderse con su familia, pero decidió firmemente que esta vez sería diferente. Iván se movió rápida y ligeramente por los techos. En la plaza, el líder de los purificadores anunciaba que purificaría el pueblo mientras amenazaba a una mujer garuda con una antorcha encendida, afirmando que las llamas la limpiarían de sus pecados. Antes de que el purificador pudiera hacerle daño a la mujer, Iván intervino. Recordó en su mente la táctica básica para luchar contra magos: lanzar un ataque rápido y repentino, desde fuera del rango de percepción del enemigo, mientras apuntaba a sus puntos débiles fatales, como el cerebro o la columna, para matarlos antes de que pudieran usar magia. Los purificadores se sorprendieron por su aparición repentina. Uno de los extremistas usó el aura de su espada y juró matar a Iván. En un movimiento rápido usó la espada del extremista para matarlo. Iván explicó que la barrera mágica solo podía ser penetrada por armas mágicamente cargadas, superando su barrera mágica usando sus propias armas contra ellos. Iván notó que una de las hechiceras lanzó un hechizo del tipo Electrum hacia él. Iván pateó el cadáver del extremista hacia la hechicera. Antes de que pudiera terminar el hechizo, el cadáver lo bloqueó, e Iván se movió con velocidad relámpago. Cargó hacia la hechicera y le dio un poderoso golpe que la hizo volar. Después de derribar hábilmente a varios de sus enemigos, dejando solo a 3, fue detenido por la voz de uno de los purificadores que tenía a otra mujer como rehén. El extremista ordenó a Iván que se arrodillara o la mataría. Iván se dio cuenta con amargura de que había más enemigos fuera de la plaza. Estaba en una posición envidiable. Si se rendía, de todos modos moriría. La rehén suplicó a Iván que no se rindiera, pero el purificador se burló de ella y le dijo que le echara la culpa a Iván, por lo que estaba a punto de sucederle. Justo cuando estaba a punto de matarla, Iván gritó que se detuviera y levantó las manos en señal de rendición. El líder sonrió triunfalmente, creyendo que Iván se había sometido a él. Los extremistas restantes se acercaron a Iván. Uno de ellos le dio una patada, gritándole y preguntándose cómo se atrevía a meterse con ellos. Los purificadores comenzaron a golpear a Iván después de que se rindió, con uno insistiendo en que debían torturarlo en venganza por sus camaradas que él había matado. Sin embargo, el líder del grupo tenía un mal presentimiento sobre Iván, y se dio cuenta de que tenían que matarlo de inmediato o algo malo sucedería. Pero antes de que pudieran hacer algo, una poderosa hechicera apareció de repente y lanzó un hechizo de hielo que los congeló en su lugar. Los extremistas intentaron resistir, pero el hechizo era demasiado fuerte y repentino para ellos. La hechicera luego les dijo a los extremistas que dejaran de moverse. Para que no se lastimaran, la hechicera anunció a los extremistas que su tiempo había terminado y que estaban bajo arresto. En nombre de la justicia del reino, el líder de los purificadores se dio cuenta de que eran refuerzos de la capital. Iván estaba confundido mientras recordaba que en su vida anterior tomaba mucho más tiempo que llegaran los refuerzos. El líder purificador ordenó a sus hombres restantes que mataran a la hechicera, pero ella le repitió con calma que se había terminado. Ordenó a sus soldados que los desarmaran. La hechicera se acercó a Iván y lo elogió. Lo felicitó por ser capaz de derribar a 3 de los magos purificadores por su cuenta. Iván se sintió tenso, ya que no sabía qué decir en esta situación. La hechicera le dijo que apreciaba lo que hizo en la pelea, ya que el mago de fuego que Iván mató era lo suficientemente poderoso como para quemar toda la ciudad. Iván recordó cómo su aldea fue quemada en su vida anterior. La hechicera había mencionado que el mago de fuego era lo suficientemente poderoso como para quemar toda la ciudad. Ella había estado pensando en cómo lidiar con él para evitar daños colaterales, y le agradeció, diciendo que su emboscada fue de gran ayuda. Iván se dio cuenta de que su intervención y la muerte del mago de fuego hicieron que el reino actuara mucho más rápido. Luego, le agradeció por ofrecerle ayuda. La hechicera estaba intrigada, viéndolo como un chico interesante, y le preguntó su nombre. Luego, le agradeció por ofrecerle ayuda. La hechicera estaba intrigada, viéndolo como un chico interesante, y le preguntó su nombre, a lo que él respondió Iván. Ella luego se presentó como Elena Steinhertz, lo que lo sorprendió. Ella lo invitó a unirse a la Academia de Magia. Iván se quedó en shock por esta oferta inesperada y pidió confirmación. Preguntó si realmente se refería a la Academia de Magia. Elena Steinhertz le explicó a Iván que la Academia de Magia es un internado. Fue establecida por el reino, añadiendo que la admisión está abierta incluso a plebeyos y extranjeros, siempre y cuando pasen el examen de ingreso. Iván escuchó, dándose cuenta de que conocía bien el nombre, ya que lo había escuchado muchas veces en su vida anterior. Recordó que muchos guerreros y magos que fueron aclamados como héroes se habían graduado de esta academia. En ese momento, Iván le preguntó a Elena Steinhertz
por qué lo estaba invitando a él en particular. Así que ella sugirió que hablaran en privado. Elena Steinhertz ignoró las llamadas de sus seguidores desconcertados, que se preguntaban a dónde iba, y les dijo alegremente que no lo sabía. Luego le pidió a Iván que fuera su guía, afirmando que era su primera vez visitando la aldea. Caminaron juntos hasta llegar a un lugar tranquilo en el bosque, y allí él le aseguró que, como ella deseaba, nadie podría escuchar su conversación. De repente, el tono de Elena Steinhertz cambió y se volvió serio. Comentó fríamente que un lugar como este era perfecto para un asesinato. Luego lo atacó con un hechizo mágico, lanzando un poderoso hechizo llamado Flecha de Hielo, Glacius Sagita. Pero Iván, con velocidad relámpago, esquivó el ataque y apareció a su lado en un abrir y cerrar de ojos. Elena Steinhertz estaba atónita, preguntándose para sí misma si había usado magia de parpadeo, pero de inmediato desechó la idea. No sintió rastro de un hechizo mágico, y se dio cuenta de que su movimiento era puramente una técnica física. A través de esta técnica, logró romper su campo de visión y deslizarse a su punto ciego. Iván interrumpió sus pensamientos. Le dijo que detuviera este acto, asegurándole que no sentía ningún verdadero intento de matar de su parte. Elena Steinhertz se rió con sorpresa. Comentó que hablaba como un guerrero experimentado y se preguntó qué tipo de vida había llevado para ganar tanta experiencia a tan temprana edad. Iván respondió con calma, preguntando si ella lo estaba poniendo a prueba. Ella admitió que era de su naturaleza ver las cosas importantes con sus propios ojos. Ella reconoció que él realmente poseía suficiente fuerza para enfrentar a los magos usando solo sus habilidades físicas. Luego se acercó a él y le dijo que se le había ocurrido una idea repentina, que él podría ser el único capaz de cambiar las cosas, el destino del pueblo Garuda. Iván la miró, sorprendido, mientras ella continuaba explicando que esto sería posible. Si se unía a la academia, Iván entendió de inmediato lo que ella implicaba y le preguntó si se refería a la investidura de caballero. Elena Steinhertz confirmó que se refería exactamente a eso y le dijo que sus habilidades excepcionales lo hacían candidato para este alto honor. En la academia, Elena Steinhertz continuó su explicación, afirmando que la investidura de caballero es un sistema para recompensar a los estudiantes de la academia, que logran resultados excepcionales, sin importar su origen. A los candidatos se les otorga el derecho a establecer una nueva familia noble dentro del reino. Ella agregó que la tierra otorgada suele estar relacionada con él, lugar de origen del candidato, y en el caso de Iván, esa tierra sería el pueblo de los Garuda. Iván estaba visiblemente emocionado, pensando que esta idea no había estado del todo ausente de su mente. Se dio cuenta de que, a diferencia de su vida anterior, todavía estaba dentro de la edad legal para postularse al examen de ingreso. Iván decidió que tenía 3 preguntas, y Elena Steinhertz mostró su disposición a escuchar. Iván primero preguntó si el examen de ingreso requería una recomendación de un noble. Elena Steinhertz respondió de inmediato que sí, y se ofreció a escribir la recomendación ella misma. Luego le preguntó cuál era su siguiente pregunta, expresando su placer, de que estaba empezando a aceptar la idea. Iván pasó a su segunda pregunta, expresando su desconcierto ante la idea de él. Alguien sin magia recibiendo un honor en una escuela de magia, describiéndolo como absurdo y preguntando su opinión. Elena Steinhertz estuvo de acuerdo con él en que efectivamente parecía así. Sin embargo, aclaró que todos aquellos que habían recibido este honor en el pasado y lograron romper tradiciones tenían una cosa en común: el descubrimiento de un nuevo principio de magia. Ella dio ejemplos como la creación de pociones mágicas o el estudio de círculos mágicos, señalando que usar magia no es el único principio. En consecuencia, explicó que derrotar a un mago sin usar magia podría considerarse un nuevo camino digno de investidura, siempre que pudiera hacer que todos reconocieran su fuerza. Iván entendió sus palabras, concluyendo que no era imposible, pero dependía de él, lo cual Elena Steinhertz confirmó. Luego Iván hizo su última pregunta. ¿Qué ganaría ella con todo esto? Se preguntó qué quería exactamente de él, a cambio de usar el título de noble como cebo. Después de un momento de silencio, Elena Steinhertz le preguntó si no confiaba en ella. Iván aclaró que solo quería saber qué ganaría ella si él se convertía en el señor de los Garuda. Elena Steinhertz admitió que efectivamente se beneficiaría de ello, pero le dijo que no tenía intención de decirle cuál era ese beneficio. Su conversación fue interrumpida por la voz de Marina, la hermana de Iván, que corría hacia ellos, llamando a su hermano. Preguntándose qué hacía allí, Iván intentó tranquilizarla, diciéndole que no era nada, pero ella le dijo que había escuchado que luchaba contra los malos. Iván se disculpó por preocuparla y le aseguró que estaba bien, y Marina se lanzó hacia él y lo abrazó con fuerza. Marina reprendió a su hermano mientras lo abrazaba, diciendo que siempre dice que está bien
y luego hace algo imprudente. Ella le dijo entre lágrimas cuanto ella y su madre se preocupaban por él. Mientras tanto, Elena Steinhertz los observaba desde la distancia. Luego le dijo a Iván que si aceptaba el honor de ser caballero, tendría el derecho de proteger a su hermana. Enfatizó que esto era inevitable. Al alejarse, lo juró por su nombre, Elena Steinhertz. Los días siguientes pasaron rápido. Iván recordó cómo su madre se veía triste cuando se enteró de que había luchado contra los purificadores y se preguntó cómo lo había hecho. Pero cuando vio a los habitantes del pueblo agradeciéndole por su ayuda, sonrió. Ella le dijo que realmente era hijo de su padre y que lo había hecho bien. Iván también habló con su familia sobre la academia. Su madre y Marina se sorprendieron al oír sobre una escuela en la capital. Iván explicó que parecía que la gente de Garuda podía inscribirse, y les contó sobre la recomendación que recibiría y la recompensa que venía con ello. La gente de Garuda podía inscribirse, y les contó sobre la recomendación que recibiría y la recompensa que venía con ello. En ese momento Marina señaló que la academia era solo para usuarios de magia. Iván respondió que precisamente por eso quería ir. Quería demostrarle a todos las capacidades de la gente de Garuda. Creía que no eran inferiores. Iván había pensado en ello durante días y no podía encontrar otra manera de salvar a todos. Pensó que su vida anterior como asesino solo era posible porque se había aliado con el heredero al trono, pero en esta vida nunca se aliaría con él, aunque no podía enfrentarse a todo el reino sin un plan. No conocía las verdaderas intenciones de Elena Steinhertz. Aceptar su oferta podría abrirle otro camino. Ya había muerto una vez, incluso si el nuevo camino estaba lleno de peligros, estaba listo para aferrarse a cualquier destello de esperanza. Su objetivo era claro: borrar la discriminación contra los Garuda del país. Su madre y su hermana estaban sorprendidas por su determinación. Su madre dijo que parecía que no la escucharía, incluso si le pedía que retrocediera. Iván le preguntó si lo perdonaba. Ella respondió, secándose una lágrima, que sabía que no se detendría, incluso si trataba de impedirlo. Dijo que esa terquedad era heredada de su padre. Iván le agradeció por su comprensión. Sin embargo, su madre lo sorprendió con una pregunta práctica sobre si había considerado cómo cubrir los gastos de entrada y matrícula. Ella señaló que la educación no es gratuita. Iván se dio cuenta en pánico de que no había pensado en esto en absoluto. Su madre lo tranquilizó, diciendo que encontraría la manera de administrar el dinero, y Marina se unió con entusiasmo, declarando que también trabajaría para apoyarlo, lo cual Iván rechazó rotundamente. Iván comenzó a preguntarse si podría ganar el dinero por sí mismo. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que no había trabajos bien remunerados en Garuda Town, pero luego el problema del dinero se resolvió fácilmente. Elena Steinhertz trajo consigo la recompensa por derrotar al escuadrón de purificación, recordándole a Iván que le había hablado de ello antes. Cuando llegó el momento de irse, su madre le advirtió que la gente en la capital lo trataría con dureza, solo por ser un Garuda, y que tendría que soportar mucho. Ella le aconsejó que no dejara que eso lo amargara. Le instó a vivir con la cabeza en alto, recordándole que él era su orgullo y alegría. Iván le prometió que haría su mejor esfuerzo. Su hermana, Marina, también se despidió, prometiendo hacerle su sopa de champiñones favorita cuando regresara, y Iván le agradeció. Dijo que lo esperaba con ansias. Luego partió, despidiéndose de su familia. Pensando que esta vez seguramente cumpliría su promesa, Iván finalmente llegó a la Academia Real. Se quedó asombrado ante el enorme edificio. En la entrada, los aspirantes nobles se estaban presentando, como Alejandro von Hohenberg, quien fue recomendado por su padre, el Lord, y fue recibido con respeto. Fue seguido por Isabel Krausner, recomendada por la duquesa de Kreuzberg, quien fue recibida con la misma cálida bienvenida. Cuando fue el turno de Iván, uno de los guardias le gritó enojado, preguntándole qué hacía allí. Los otros aspirantes comenzaron a susurrar con desprecio. Se preguntaban por qué un Garuda estaba en un lugar como este, y lo llamaron asqueroso. Iván pensó para sí mismo que estaba recibiendo este trato desde el principio. Estaba recibiendo este trato desde el principio. Iván explicó que no había hecho nada, solo estaba allí para postularse. El guardia le preguntó sarcásticamente si sabía dónde estaba, a lo que Iván respondió con calma. Había escuchado que era la Academia Real, y que cualquiera podía presentar el examen, sin importar su estatus. El guardia se burló de la idea de que un Garuda pudiera hacerlo y se preparó para atacarlo. Iván pensó que derrotar al guardia sería fácil. Sin embargo, se dio cuenta de que causar problemas arruinaría sus oportunidades de presentar el examen en ese momento. Otra persona intervino y ordenó al guardia que dejara de pelear frente a los aspirantes. El guardia obedeció, e Iván pensó que finalmente había llegado una persona razonable. Pero el nuevo oficial se dirigió a Iván con desdén. Comentó que cada año aparece una persona tonta y engañada como él. Iván suspiró, pensando en lo molesta que era la situación. El oficial luego comenzó su discurso, explicando que aunque la academia no discrimina a los estudiantes, basándose en su origen,
El oficial continuó explicando que para postularse al examen, Iván le presentó una carta de recomendación, señalando que llevaba un sello noble. El oficial se quedó impactado al ver el sello. Iván le presentó una carta de recomendación, señalando que llevaba un sello noble. El oficial se quedó impactado al ver el sello. Le gritó a Iván, acusándolo de mentir, ya que ningún noble recomendaría a un Garuda. Luego trató de arrebatarle la carta. Afirmó que falsificar un sello noble era un crimen capital, mientras el oficial agarraba la carta de recomendación y se negaba a soltarla. Iván se movió y tumbó al guardia de cara al suelo, dejando al otro guardia preguntándose cómo había sucedido, asumiendo que Iván había hecho algo extraño. En ese momento llegó un examinador y preguntó sobre el alboroto. El oficial tambaleante se disculpó con el examinador, intentó minimizar lo que había sucedido, gesticulando hacia Iván. El examinador lo ignoró y le pidió a Iván su identidad. Iván se presentó como el solicitante Iván, añadiendo que fue recomendado por Elena Steinhertz. El examinador inspeccionó la carta, confirmó que el sello de cera y la firma pertenecían claramente a la familia Steinhertz. Luego se disculpó con Iván por la grosería del guardia. Lo invitó a entrar. Esta escena asombró a todos los presentes, desde solicitantes hasta guardias. Comenzaron a preguntarse sobre la identidad de esta persona recomendada por la familia Steinhertz. Iván pensó para sí mismo. Se dio cuenta de que ahora estaba atrayendo mucha atención y entendió que Elena Steinhertz era una figura muy influyente mientras caminaba adentro. Iván notó que todos los solicitantes eran de la élite. Reconoció algunos de sus rostros de su vida pasada. Vio a Diego, quien se convertiría en el caballero valiente. Notó que Diego se veía diferente en ese entonces. También vio a Santiago, quien más tarde sería conocido como el mayor mago de fuego. Vio a Luna, quien se convertiría en la doncella del poder divino. Iván pensó que todos estos futuros héroes se habían graduado de esta academia. A diferencia de él, ellos eran los héroes del reino que hicieron su nombre en los campos de batalla. Pero también recordó que, cuando comenzó la lucha por el trono, se convirtieron en meras piezas en manos de príncipes corruptos, y al final, él los había matado a todos. Pero en esta vida decidió que competiría con ellos bajo el sol, no en las sombras. Se dio cuenta de que no sería fácil, pero si tenía éxito podría cambiar todo el reino. Sus pensamientos fueron interrumpidos por alguien que gritaba: «Oye, tú de los ojos rojos». El hablante era otro estudiante. Iván preguntó si se dirigía a él. El estudiante respondió que sí. Luego preguntó enojado cómo se atrevía a estar ahí tan tranquilo. Iván respondió con calma al aprendiz que podía pararse donde quisiera. El aprendiz se enojó y lo acusó de ser grosero. Preguntó si Iván sabía quién era. Iván pensó que esta situación estaba ocurriendo una vez más. Recordó que su vida pasada estaba llena de tales enfrentamientos. Por un momento, consideró que inclinar la cabeza una vez podría facilitar las cosas. Rápidamente recordó las palabras de su madre sobre vivir con la cabeza en alto. También recordó que alguien más le había dicho lo mismo en su vida pasada. Esa persona era Enrique, quien se lo había dicho una vez, que nunca lograría la igualdad si inclinaba la cabeza ante miradas de desprecio, y le urgió a comportarse con dignidad. Mientras tanto, el aprendiz se enfureció porque Iván lo estaba ignorando y lo agarró del cuello, gritándole en la cara. Iván lo miró fríamente y le dijo que él fue quien empezó esto antes de que el aprendiz pudiera responder. Iván usó un sutil movimiento de artes marciales llamado Spielberg, que se basa en armonizar con la fuerza del oponente para manipular sus movimientos. Lo arrojó al suelo. Este fue el mismo movimiento que Iván había usado con el guardia antes. Los otros estudiantes se quedaron confundidos, mientras Iván se acercaba al aprendiz caído y le ofrecía ayuda sarcásticamente, preguntándole si se sentía mareado. El aprendiz se levantó enojado, comenzó a reunir su energía mágica para un ataque, pero de repente una voz los interrumpió, ordenándoles que se detuvieran. El dueño de la voz era Enrique. Enrique se dirigió a los presentes afirmando que los Garuda eran aliados del reino. Insistió en que debían esforzarse juntos, no pelear entre ellos. El aprendiz se disculpó rápidamente con el príncipe por la fea escena, pero Enrique le dijo que no fuera tan formal, explicando que hoy él era solo un solicitante como el resto de ellos y pidió a todos que lo trataran normalmente. Iván se sorprendió al ver a Enrique allí. Se dio cuenta en ese momento de que Enrique también había sido un graduado de esta academia en su vida pasada.